A few moments later. Buenos días, mi nombre es Heidi y hoy voy a hablar sobre mis retos y mis miedos también como líder. Tengo miedo en primer lugar a veces de salir al frente, de hablar en público, de que la gente en montón me vea, me señale. También en grupo tengo a veces ese miedo constante de no terminar la tarea a tiempo, de no contar con el apoyo de los demás, de no contar con todo el material, de no contar con toda la información, de haber hecho algo mal o de hacerlo mal. A veces ese constante miedo está presente, pero sé que debo ser mucho más empática, mucho más consciente, debo confiar más en mis compañeros y debo dejar que todo fluya, que todo a poco se va a ir fluyendo, todo va a ir mejorando y todo con la constante práctica, con la constante exposición a esas situaciones. Y siempre se aprende, uno nunca es perfecto, pero a la medida que vamos sometiéndonos a diferentes circunstancias, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir cada vez mejorando. Y sé que esos miedos a los que a veces me enfrento se me van a ir pasando y cada vez voy a ser mejor persona. Por eso que la clave está dentro de las experiencias que podemos llegar a tener, dentro del constante afrontamiento de circunstancias, de situaciones a las que nos enfrentamos, de las que aprendemos todos un poco, pues, ¿no? Y esos son mis miedos. Muchas gracias. Esta historia que voy a contar trata sobre un viaje que tuve, una experiencia tanto familiar bonita, pero a la vez también un poco caótica porque fue como un pequeño proceso a superar por los temores que existían. Claramente uno a veces se pone a pensar y dice, no, pero ¿qué sucedió? O algo así. Pues lo que les voy a contar fue algo que me pasó cuando estaba de viaje con mi familia. Fue en una laguna, un sitio que fuimos a visitar. Prácticamente nos quedamos ahí a acampar y a pescar, pues, ¿no? Como algo natural. Se supone que ese día iba a ser genial para nosotros, pero fue algo un poco fastidioso porque estábamos tranquilamente todos ahí pescando, distrayéndonos, divirtiéndonos como siempre lo habíamos hecho y de la nada comenzó a llover una tempestad horrible, una tormenta fuerte. Uno ya no pudo hacer nada de lo que se propuso porque comenzó a llover tan fuerte que, wow, parecía que cada vez que caía en la pequeña carpa de campamento, estaban los granizos. Era tan fuerte el golpe o el impacto que se sentía que uno ya no podía a veces ni siquiera estar quieto o moverse. Era difícil, entonces nos mojamos, mojaditos todos, o sea, nos quedamos empapados. Fue algo como muertos de frío. A las 6 de la tarde dejó de llover y todos temblando. Estábamos a la orilla de una laguna, el viento era brutal. Entonces ese momento era para nosotros algo fastidioso, algo incómodo porque estábamos mojados, nuestra ropa que teníamos se había mojado y ya no teníamos cómo cambiarnos y tuvimos que regresar. Un cordial saludo, mi nombre es Yasmina Antonia Jesús Pita y a continuación les voy a contar una experiencia que pasé cuando recién estaba en primer año de secundaria. Vivo en un pueblo que se llama Salamanca y bueno, ahí como que todos saben más o menos, todos nos conocemos. Ahí hay primaria y hay secundaria en nuestro mismo pueblo. Ambos están conectados. Desde primaria he sido una chica responsable y aplicada. Los profesores, como ya sabían cómo era, normalmente me solicitaban para hablar en teatrín para toda la primaria, concursos, exposiciones, proyectos. Lo normal supongo cuando ven que rindes. Bueno, y parece que como primaria y secundaria están conectados, todo eso llegó a secundaria. Y nada más cuando estábamos como por mitad de año de primaria y secundaria, me llamaron junto a mi otro compañero,
que también era igual de aplicado para poder hablar frente a la secundaria para el municipio escolar, ya que todos los años realizaban elecciones y justo ese día era la campaña del municipio escolar. O sea, los dos municipios que habían formado, los dos partidos tenían que debatir y justo ese día recién nos pasaron la voz. Literalmente no tuvimos ni tiempo, no tuvimos nada, no tuvimos ni tiempo de refutar y ya nos habían llamado al estrado para hablar. Simplemente nos habían dado una hoja de papel con lo que teníamos que decir y nos dijeron apréndanlo y ya no tuvimos otra opción porque ¿qué nos íbamos a negar a esas alturas? Fue un miedo porque bueno, era gente nueva, no las conocíamos o menos, no, creo que fue la primera vez que yo hablé en público en secundaria y bueno, fue muy me dio un poco de vergüenza y miedo, pero al final se pudo superar con todo el obstáculo, ya que lo aprendí, pero bueno, igual queda la experiencia de que fue la primera vez que me sacaron a hacer algo sin ninguna preparación. Mi nombre es Ricardo Daniel y el día de hoy voy a contar una actividad que tuvimos, al menos yo con un grupo. En esta actividad que realizamos nos tocó actuar. Bueno, básicamente yo estaba con un poco de nervios, lo normal porque había un público y yo estaba al frente. Junto a mis compañeros teníamos todas las miradas básicamente. Bueno, y sí, en ese punto todos realizamos bastante bien el trabajo. Yo intenté hacer lo mejor que pude. Superé mis miedos o temores que tenía en ese momento. Claro, siempre con la responsabilidad pendiente. Lo di todo y superé esa adversidad que me costaba de cierto modo. Esa fue una experiencia que me va a servir o hablar con futuras personas. Me ayudará a desenvolverme mejor y perder el miedo. Gracias. Bueno, mi historia trata sobre que me fui de paseo con mi familia extensa, todos a una laguna. Fue en el 2021, que todos fuimos como en mañanita y ese camino era medio peligroso, por decirlo así, porque era curvas. Y yo con mi familia nuclear nos fuimos en un carro de mi papá y mis otros tíos fueron en sus carros, con un tipo caravana. Y ya en ese sentido que estábamos en camino, casi llegando ya más o menos a la mitad, en las curvas, mis tíos se adelantan y yo con mi familia nos quedamos en el carro de mi papá. Y en unas curvas, pues, se queda atascado el carro. Y por el miedo, así, nos hacen bajar a todos del carro y hacer que mi papá vaya y pase esa que se había atascado en la llanta, ¿no? O sea, no se podía avanzar hasta que llegó hasta que tuvimos que avisar a un tío a mis tíos que estaban avanzados que regresen, y ahí con ayuda de mi tío y mi papá lo podemos solucionar. Pero sí se pasó bastante miedo o un poco de tensión, porque sí, también se podía desviar el carro, como estaban todos en curvas, pero menos mal terminó eso y ya. Gracias. Muy buen día. Una anécdota que contaré, un story time que contaré, fue acerca de una experiencia marcada durante Trujillo, ¿no?
bueno, yo soy foráneo, no vivo por aquí, es decir, estoy residiendo actualmente en Trujillo, pero no soy de aquí, de Trujillo. Y entonces en el alquiler donde estoy viviendo, bueno, la noche anterior del primer día de clases, decidí probar la ducha. Entonces fui pues con toda emoción a ducharme, ¿no? Para así luego dormir, ¿no? Para mañana. Durante la ducha, durante el baño que estaba haciendo, casi al finalizar, quería cerrar la llave, ¿no? Porque ya había terminado. Entonces justo pasó que me agarró corriente la llave, ¿no? O sea, lo toqué, ¿no? Lo toqué y sentí un electroshock. Y entonces me asusté muy feo y incluso salté de miedo, ¿no? Luego me ingenié para cómo cerrar, ¿no? Esa llave. Lo logré. Luego, al día siguiente, consulté a la señora acerca de ese problema, le expliqué. Sin embargo, después de un día y medio que volví a bañarme, volví con toda confianza, porque ella me dijo que lo iba a solucionar solo el mismo día que le avisé. Volví con toda confianza. Sin embargo, no fue así. Me agarré la sorpresa de que no se había solucionado el problema. Y con toda confianza yo había ido pues nuevamente, ¿no? Con toda la mano ahí en la acción. Y incluso puedo decir que fue peor, pues me agarró con el doble de intensidad, creo, que la vez anterior. Luego pues finalmente comprendí que no se debe confiar mucho, es decir, siempre hay que ser cauteloso. Y bueno, no hay que confiar en nadie, siempre hay que ser cauteloso y reaccionar, no por instintos. Gracias. Hola, mi nombre es María Fernanda Torres Paredes y el día de hoy les voy a contar la historia de mi primera vez participando en el concurso de los Juegos Florales. Bueno, yo estaba cursando el segundo año de secundaria en la institución educativa Santa Rosa. Llevaba el taller de música y tocaba violín, que me interesa y me gusta practicarlo de vez en cuando. Así que la profesora en cada grupo que tenía escogió a las mejores y decidimos participar del concurso de los Juegos Florales, representando a nuestro colegio. Ensayamos mucho tiempo, nos quedábamos hasta tarde, pero sin embargo yo tenía mucho miedo de que al momento de la actuación y de la presentación saliera algo mal, ya que yo era la que iniciaba esta presentación. Entonces lo que yo iba a hacer era iba a salir bailando y tocando al mismo tiempo. Y mis nervios eran porque tenía miedo de equivocarme o no ir al mismo ritmo y tiempo que mis compañeras o desafinar. Pero bueno, trabajando en equipo salimos adelante, participamos e hicimos una buena presentación a pesar de todo. Aunque no ganamos el primer puesto, sí ganamos el segundo puesto. Mis compañeras y yo nos sentíamos muy emocionadas por haber ganado en representación de nuestro colegio y yo me sentí muy contenta porque superé mi seguridad y miedo de estar ante el público y un jurado. Finalmente cumplí mi meta. ¿Qué?